Hola, mi nombre es Ashley Ortega y voy a hablarles sobre la vaguedad. La vaguedad es la propiedad de vago. Este término, por su parte, puede aludir a algo que resulta vacío, carente de firmeza o sin precisión. La noción de vaguedad, por lo tanto, se usa para calificar a las declaraciones que no muestran sustento o que no son claras. Supongamos que una profesora le pregunta a un alumno por qué no hizo la tarea. El joven, en lugar de dar una respuesta concreta, contesta con vaguedad. He estado dispuesto a hacer la tarea, pero estos días son algo complicados para mí. Llegué a mi casa, busqué el cuaderno, pero sonó el teléfono y hacía mucho calor. Aunque yo quería cumplir con mis obligaciones, al final no pude. Como se puede apreciar, el estudiante no brinda una explicación coherente y solo responde con frases vagas. La vaguedad puede considerarse una falta grave en algunos contextos. Si un funcionario público no logra explicar cómo logró incrementar su patrimonio en un 100% en apenas un año, esa vaguedad puede tomarse como un indicio de posible acto de corrupción. De lo contrario, el funcionario en cuestión podría explicar con claridad el origen de su enriquecimiento súbito y rebatiría cualquier acusación o sospecha. Hay diferencias entre la vaguedad y la ambigüedad. Estos dos términos suelen ser usados como sinónimos, pero presentan claras diferencias. Más allá de que ambos permitan usar un lenguaje poco preciso, cuando usamos una expresión o una palabra ambigua, buscamos que expresen más de un significado, mientras que la vaguedad se enfoca en uno solo, pero lo vuelve difícil de descifrar. A través del lenguaje ambiguo, el emisor ofrece una riqueza que puede esconder más de un mensaje detrás de una frase o incluso de una sola palabra, mientras que la vaguedad invita al interlocutor a la búsqueda de un solo mensaje. Para comprender lo dicho anteriormente, observemos el siguiente ejemplo. La verdad es que esta película es tremenda. El adjetivo tremendo tiene varias acepciones y tan solo las dos primeras nos muestra el diccionario de la Real Academia Española son prácticamente opuestas. Terrible, que debe ser temido, que es algo que asusta y que debe ser respetado. Por lo tanto, podemos decir que la oración de ejemplo es ambigua, ya que bien puede significar que la película es muy mala o que muy buena. Si por otro lado el emisor hubiera dicho, ah, sí, ¿qué película? El mensaje no nos aporta información clara, sino que nos sumerge en la vaguedad. No podemos saber si la obra es o no del agrado del emisor, y para ello debemos indagar en el tema. En este caso no hay términos que nos puedan orientar, sino una simple exclamación que no resulta suficiente para emitir un posible veredicto. En la ambigüedad siempre es posible resolver el significado una vez que se establece el contexto, mientras que en la vaguedad suele presentarse palabras que nunca aportan un significado preciso. Por ejemplo, el término carta tiene varios significados, ya que puede ser una carta de lo que los meseros llevan cuando van a ofrecer este el o puede significar una epístola. Todo depende de saber a qué se refiere. Palabras como alto o grande, por otra parte, nunca brindan datos específicos, sino que siempre son vagas. Independientemente del contexto, alto puede ser alguien que mida 1,80 m, pero también una persona de 2,50 m. Por eso no se tiene un significado claro. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Tommy Pinto y hoy vengo a hablarles sobre lo que es la ambigüedad y cómo puede presentarse. La ambigüedad es un conjunto de palabras, una palabra o incluso una oración que puede interpretarse de una, bueno, de más de una manera, el cual como podemos poner como ejemplo, el pez está listo para comer. Al decir que el pez está listo para comer, podemos muy bien hablar de que el pez está listo como comida, o sea, para almorzarlo, para merendarlo, o podemos hablar también del pez siendo una mascota que está listo para que le den de comer. Otro ejemplo se podría decir, yo estuve esperando en el banco. Al decir yo estuve esperando en el banco, podemos referirnos a que estuvo esperando sentado en un banco o que estuvo esperando en una entidad financiera, en un banco. Lo que es la ambigüedad se divide en lo que son tres clases o tres fenómenos. Uno son las homoníminas, las otras son las polisémicas y la tercera es la vaguedad, que la vaguedad en este caso se lo hará en otra parte del video. En este caso lo que son las homomínimas
son palabras que no tienen ninguna relación entre sí y pueden presentarse de distintas categorías gramaticales incluso. Eh, Hay dos partes entre esta es su ambigüedad, por así llamarla. Una son las homógrafas, las cuales son palabras que se escriben igual, pero tienen un significado totalmente diferente. Como por ejemplo puede ser un banco, el cual lo tomamos como un asiento o como una entidad crediticia, una entidad financiera, o incluso como lo que es un conjunto de peces. También tenemos el vino que puede tomarse como una bebida, a lo mejor, o como una conjugación del verbo venir. También tenemos copa, que copa puede ser muy bien lo que vendría a ser la parte superior de un árbol, puede ser una parte de un sombrero o puede ser incluso un vaso para tomar, ¿no? También tenemos lo que son las otras palabras que llamamos homófonas. Las palabras homófonas son palabras que suenan muy similar, pero que también tienen un significado totalmente diferente y se escriben incluso de diferente manera. Al decir, por ejemplo, lo que es casa, si usamos la casa con S, nos entendemos a casa a una vivienda, un lugar donde, o un hogar. Sin embargo, si hablamos de casa con Z, casa, hablamos directamente de lo que es la acción de cazar o la cacería que normalmente son de animales. Otro ejemplo es del ampón. Ampón le decimos a un ladrón normalmente, pero eso claro, es con la H adelante. Y si usamos ampón pero sin H, hablaríamos directamente de una ropa de gran vuelo o de gran volumen, ¿no? También mantenemos lo que es el último ejemplo, que es cede. Cede, si lo usamos con la C al inicio, hablamos de ceder, o sea, hablamos la acción de darle a otra persona algo que es tuyo. Mientras que si hablamos de cede con S, hablaremos de un lugar directamente, un lugar de trabajo, un lugar de reunión, o cualquier lugar que en este caso mantengamos como sede. Lo que es la otra parte serían las palabras polisémicas. Las palabras polisémicas son palabras que tienen varios significados, pueden significar varias cosas. Como por ejemplo, podríamos hablar de la planta como bueno, como una fauna, o sea, una planta, un árbol. Planta puede ser también lo que es una parte del cuerpo, como la que es la planta del pie, o puede ser incluso una máquina industrial. También puede tomarse como ejemplo lo que es la palma, puede ser un árbol, una palma de coco, o podemos hablar de lo que es la mano, la palma de la mano. Eh, la aguja, podemos decirle al instrumento para coser, o podemos llamar aguja a lo que vendría a ser las manecillas de un reloj. Un último ejemplo podemos tomar a las estrellas. Las estrellas pueden ser tranquilamente seres acuáticos, como podemos hablar de que, bueno, las estrellas del cielo, que son otra clase de estrellas, ¿no? Y aquí vendría lo que es la vaguedad, la cual les compartiría la información mi próxima compañera. Proceso de la comunicación. El proceso básico de la comunicación es cuando una persona, a la cual denominaremos emisor, planea transmitir un mensaje a otra, a la cual denominaremos receptor, haciendo uso de un canal. Como esto esperamos de resultado una respuesta ante la información que se ha transmitido. Dentro de este proceso influyen 6 cosas: el emisor, la codificación, el mensaje, el canal, la decodificación y el receptor. Ahora hablaré un poco acerca de cada uno de ellos. El emisor es la persona que inicia el proceso de la comunicación, es aquel que desea transmitir un mensaje a otro u otros. La codificación es el proceso a través del cual el emisor prepara el mensaje para que pueda ser comprendido por el receptor. La forma en cómo elabora el mensaje y el tiempo y lugar donde se va a transmitir la información. El lenguaje que se va a utilizar y hay que tener muy en cuenta la cultura de a quién se va a transmitir la información. Todas esas cosas forman parte de un proceso de codificación y hay que tenerlas muy en cuenta. El mensaje es aquel contenido de la comunicación que que el emisor desea transmitir a los demás o al demás. Para asegurar la correcta interpretación del mensaje que se está emitiendo, es necesario que el emisor conozca muy bien a quién se está dirigiendo, sus conocimientos y su cultura, con el fin de que no exista una deformación entre el mensaje que se desea transmitir y el objetivo, claramente. Cuanto menor sea el esfuerzo que el receptor utilice para entender el mensaje que se está transmitiendo, mejor ha sido la codificación que se ha dado en este mensaje. Canal. El canal es el medio a través del cual el mensaje llega al destinatario.
Estos pueden ser varios, sean físicos como carta, o de telecomunicaciones como el teléfono, la radio, los diarios, o incluso virtuales como lo es el correo electrónico. Los canales que se utilizan dentro de organizaciones pueden ser formales e informales. Hablaremos un poco acerca de los tipos de canales. Existen canales verticales descendentes, canales verticales ascendentes y canales horizontales. ¿Pero qué son cada uno de estos? Pues los canales verticales descendentes son aquellos que se utilizan por los jefes cuando se quieren dirigir a sus subordinados para comunicar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no deben hacer. Los canales de este tipo más utilizados por las organizaciones son órdenes e instrucciones. Los canales verticales ascendentes es la parte opuesta del mencionado anteriormente. En esta ocasión tenemos cuando un subordinado se quiere dirigir a un superior a este. Aunque este canal es muy descuidado, lo cierto es que es bastante importante porque el empleado tiene la libertad de expresión y por otro lado los jefes pueden obtener información valiosa sobre sus subordinados, sus intereses y labores. Los canales más utilizados de este tipo son los reportes, informes y quejas, e incluso sugerencias. Acerca de los canales horizontales, bueno, esos canales son utilizados por individuos de un mismo nivel jerárquico, ya sea niveles superiores o inferiores. Se transmiten e intercambian experiencias, ideas, opiniones, conocimiento e información. Estas divisiones son en base de acuerdo a la dirección. Vale, ahora tenemos la decodificación. La decodificación es el proceso inverso de la codificación. Es un proceso en el cual el receptor de la información trata de entender el mensaje que ha recibido. Para que el mensaje recibido llegue con éxito, además de que el emisor debe conocer los códigos del destinatario, el receptor también debe interpretar lo que le quiere transmitir el emisor, no solo verbalmente, sino a través de sus gesticulaciones, a través del tono de la voz que utiliza, la mirada, etc. También influyen factores ambientales o emocionales en que se está desarrollando la comunicación. Y al final el receptor. El receptor es la persona a la cual va dirigida el mensaje, ya sea una o sea un grupo de personas. En el momento que se recibe el mensaje, el receptor inicia un proceso mental por el cual lo decodifica y toma una actitud frente a él. Esta será una respuesta, ya sea de reacción o asimilación. Para su adecuada recepción, como ya se ha remarcado en ocasiones anteriores, el receptor debe conocer los códigos empleados por el emisor. La asimilación o la reacción del receptor ante el mensaje recibido va a depender mucho de sus prejuicios, emociones, cultura, etc. Vale, eso sería todo. Porque el receptor es un tema que se puede profundizar un poquito más, ya que se convierte en un emisor de respuesta y viene a dar un feedback, o también llamado retroalimentación en español. El feedback puede ser tanto positivo como negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando la respuesta lograda es la que esperaba el emisor, mientras que la respuesta negativa es obviamente cuando no es la respuesta que el emisor esperaba. Cuando la comunicación tiene lugar entre dos personas, la retroalimentación es rápida y directa. Pero en caso de ser organizaciones, etcétera, donde las comunicaciones son masivas, se utilizan encuestas y entrevistas para medir el efecto de lo comunicado, puesto que irle preguntando uno por uno haría que hubiese demasiada disforia entre la información y aparte que de tomar mucho tiempo, sería sumamente cansado. En la comunicación también influye algo denominado ruido. ¿Qué es el ruido? Bueno, pues el ruido es todo aquello que perjudica el proceso de la comunicación e impide que el mensaje llegue correctamente a su destinatario. Por esto, en toda comunicación, tanto en el ámbito laboral como el personal, hay 5 cuestiones básicas que se deberían tener muy en cuenta. Son 5 preguntas que se debe hacer dentro de toda comunicación. En inglés es las 5 W. Pero en español las conocemos como el qué, cómo, a quién, cómo, dónde. Comunicar. ¿Qué comunicar? ¿Cómo comunicar? ¿A quién comunicar? ¿Cuándo comunicar? ¿Y dónde comunicar? ¿Qué comunicar? Pues es el contenido de la comunicación, aquello que queremos transmitir. Pero hay que tener en cuenta que el contenido de la información siempre tiene origen en la persona que lo comunica. Se hace muy difícil desligar el contenido de la persona que lo transmite.
cómo comunicar. Tiene que ver con el modo en el que transmitimos la información, en cómo decir las cosas, ya que si el contenido es complicado, la manera en que comuniquemos puede ser decisiva a la hora de reducir el impacto en nuestro receptor. Aquí en comunicar, tener en presente quién es el destinatario de lo que vamos a transmitir, a quién nos estamos dirigiendo. ¿Cuándo comunicar? Encontrar el momento más favorable para transmitir la comunicación, para decir aquello que tenemos que decir es muy importante, sobre todo en momentos de crisis. Hay que saber elegir los momentos, cuándo se puede comunicar algo o cuándo no es el momento ideal. ¿Dónde comunicar? Eso tiene que ver con el sitio donde se va a transmitir la comunicación. Obviamente la elección del lugar va a depender del receptor o los receptores de la comunicación, pero siempre es necesario buscar un buen lugar donde transmitir la comunicación. Las cosas que son un poco más privadas, pues a su lugar, las que son públicas a su lugar. Creo que eso sería todo respecto al tema. Quizás me he pasado un poquito, pero bueno. Gracias. Hola, mi nombre es Estefanía Vera. Yo voy a hablar sobre la evolución de la comunicación oral. La comunicación oral es la clase de comunicación más antigua. Desde los inicios, el ser humano ha buscado distintas formas de comunicación entre sí. Primitivamente tenían el gruñir y manifestaban sus emociones por medio de risas, por medio de gestos y también por medio de imitaciones de sonidos de animales. Con el paso del tiempo, esta forma de comunicación fue evolucionando, acompañada del desarrollo intelectual y tecnológico. Con la aparición del teléfono pudimos transmitir sonidos a distancia por medio de señales de redes eléctricas, también por medio de la radio a través de ondas eléctricas. Hoy en día, este tipo de comunicación se está perdiendo, ya que vivimos en un mundo tan acelerado en el cual preferimos textear nuestras ideas en vez de realizar una llamada telefónica. Se puede decir que la comunicación oral ha sido de mucha importancia en la vida del hombre, ya que nació de la necesidad de expresar ideas. La comunicación escrita es el registro que hace una persona de lo que previamente ha ideado en las palabras y luego plasmado en una hoja de papel u ordenador. Ejemplo, tenemos revistas, periódicos, chats. Características de la comunicación escrita es coherencia, cohesión, orden, ortografía y gramática y claridad. Tiene ventajas y desventajas la comunicación escrita. Algunas ventajas son: establece políticas, reglas y principios. Un medio permanente, es decir, no se puede borrar una vez que envíes. Brindar registro y referencia. Precisión y explícito. Sus desventajas: respuesta no espontánea. ¿Qué quiere decir? El receptor a veces no va a responder en el momento. Requiere grandes habilidades y competencias. Malas habilidades y calidad.